Considerado el padre del management moderno, Peter Drucker es uno de los personajes que más ha influenciado el mundo empresarial en el siglo XX. Sus ideas y filosofías han marcado el mundo corporativo desde los años 40. Fue el primer científico social en utilizar la expresión posmodernidad. Su legado intelectual incluye ideas como la descentralización de las grandes organizaciones, así como la gestión por objetivos. Además, ha realizado estudios acerca de las alianzas, los contratos, las corporaciones, así como los procesos de externalización. Para Peter Drucker, la administración tiene que ver con la gente, sus valores, su crecimiento y desarrollo, así como su estructura social. Para Drucker, son los directores de las empresas y no los académicos los que realizan los grandes aportes a la ciencia del management. Por eso es que admiraba a Alfred Sloan como director de General Motors, así como Jack Welch, ex director de General Electric. Así que hoy en Yo Empresa hablaremos de Peter Drucker, considerado como el padre del management moderno. Peter Drucker nació en Viena, Austria, en 1909. Se doctoró en la Universidad de Frankfurt en Derecho Público Internacional. Él ejerció como periodista económico en una gaceta local y en 1933 se traslada a Londres, huyendo del nazismo por la prohibición a uno de sus ensayos. Durante su estancia en Reino Unido trabajó para un banco, hasta que se marchó a Estados Unidos en 1937. 6 años después consiguió la nacionalidad estadounidense. Enseñó economía y política en Bennington College de Vermont. De 1950 a 1971 fue profesor en la Escuela de Posgrado de Negocios de la Universidad de Nueva York. En 1970 se estableció en California, siendo profesor de Ciencias Sociales y Administración en la institución Claremont desde 1971 hasta el año 2003 y consejero de estudios hasta su fallecimiento. En 1939 publicó su primera obra en Estados Unidos. Fue autor de un total de 39 libros de gestión estratégica y de mercadotecnia, así como innovación. Algunas de las más famosas son El concepto de la corporación en 1946, La práctica del management en 1954 y El ejecutivo efectivo en 1964. También fue columnista desde 1975 a 1995 en el Wall Street Journal y también colaborador de la revista Harvard Business Review. Dentro de su reconocimiento se puede mencionar que en el año 2002 recibe la Medalla a la Libertad, uno de los galardones civiles dados en Estados Unidos, por la influencia de sus ideas en la estrategia de las grandes empresas, tales como General Electric, Microsoft o Intel. Fue nombrado doctor honoris causa en diversas universidades en Estados Unidos, Bélgica, Japón, España, Suiza y Reino Unido. A título privado, crea la Fundación Peter Drucker, el cual es una entidad para la administración sin fines de lucro. En el año 2003 es denominado Leader to Leader Institute. Se mantuvo activo toda la vida y nunca abandonó la consultoría en gestión, así como la publicación de artículos. Incluso a la edad de 95 años seguía practicando el deporte, la natación, para mantenerse en forma. Peter Drucker es autor de grandes obras en la administración, de las cuales podemos mencionar El fin del hombre económico, obra publicada en 1939. Este es el primer libro extenso de Drucker. En él expone sus razones sobre las causas del fascismo y analiza las fallas de las instituciones establecidas. Aduce vigorosos razonamientos a favor de la necesidad de un nuevo orden social y económico. Él dice que en 1933 ya sabía cómo terminaría Hitler.
Este libro no pudo ser publicado hasta 1939 porque ningún editor quería aceptar tan horribles visiones. Otra de sus obras es El futuro del hombre industrial, publicado en 1942. El predominio de las grandes empresas, el poderío de los administradores, la automatización y los peligros del monopolio y del totalitarismo son temas importantes tratados en este libro. Otro libro es El concepto de corporaciones, publicado en 1946. El autor da a conocer cómo, por medio de la descentralización, la General Motors llega a ser una de las mayores corporaciones estadounidenses. Drucker dijo que la descentralización fue buena porque creó pequeños grupos donde la gente sentía que su contribución era importante. El éxito de esta obra demostró que en esos años había un enorme interés en la gestión. La Nueva Sociedad, publicado en 1950. En este importante libro, Drucker une los temas que recorren sus dos primeros libros, El fin del hombre económico y El futuro del hombre industrial. Otro de sus obras es La práctica del management, publicado en 1954. Lo hizo para que el común de la gente aprendiera a administrar, algo que en ese entonces solo lo podía hacer una élite. A partir de entonces, la administración llegó a ser una verdadera disciplina y el libro, la primera Biblia en gestión. Su análisis de la administración es una valiosa guía para los dirigentes de las empresas que necesitan estudiar su propio rendimiento, diagnosticar sus fallas y mejorar su productividad, así como la de su compañía. Los ejemplos ilustrativos son tomados de compañías tales como General Motors, Ford, IBM, Chrysler y American Telephone. Otra de sus obras son Los límites del mañana, publicado en 1959. En los primeros dos capítulos, Drucker describe normas del nuevo mundo, fruto de años recientes. A continuación expone las pruebas que se deben vencer en educación, gobierno y economía política. El libro termina con observaciones de Drucker acerca de la realidad espiritual de la existencia humana. Otra de sus obras es La dirección por objetivos, publicado en 1964. Fue el primer libro en explicar estrategia de negocios, así como Drucker muestra cómo los negocios existentes tienen que enfocar oportunidades más bien que problemas para ser efectivos. Por eso las oportunidades hacen crecer y desarrollar. En 1967 se publica la obra El ejecutivo eficaz. En él habla sobre la obligación del ejecutivo de ser eficiente, pero considerando que esa efectividad puede aprenderse, entendiendo la efectividad como un conjunto de hábitos, es decir, una suma de acciones repetidas que terminan interiorizándose en la forma de ser del ejecutivo. Para Drucker hay 5 prácticas y hábitos que deben ser aprendidos para llegar a ser un ejecutivo eficaz. Número 1, todo ejecutivo eficiente controla su tiempo. Número 2, todo ejecutivo eficaz dirige sus esfuerzos hacia resultados predeterminados. Número 3, el ejecutivo eficiente construye con fuerzas las propias y las de sus superiores, colegas y subordinados y las de las circunstancias. Número 4, el ejecutivo eficaz se enfoca en unas pocas áreas mayores, por lo tanto establece prioridades. Y número 5, el ejecutivo eficiente toma decisiones efectivas, sabe que tiene que aplicar un sistema para ello. En 1969 se publica La era de la discontinuidad. En él introduce el concepto de trabajadores del conocimiento e incide en la innovación y en el espíritu emprendedor. Habla de una nueva disciplina que puede ser enseñada y aprendida, la innovación. En 1970 publica La tecnología, gerencia y sociedad. Es una colección de ensayos que abarcan las tendencias tecnológicas del siglo XX, tales como planeación a largo plazo, relaciones recíprocas entre la tecnología, la ciencia y la cultura, y las del administrador antiguo y del futuro. En 1973 publica El management, la responsabilidad y la práctica. La administración es un cuerpo organizado de conocimientos
Y este libro, dice Drucker, trata de equipar al administrador con el entendimiento, el pensamiento, el conocimiento y las habilidades para los trabajos de hoy y mañana. En 1980 publica el libro Gestionar en tiempos turbulentos. En este libro concierne el futuro inmediato de los negocios, la sociedad y la economía. Estamos, dice Drucker, entrando en una nueva era económica, con nuevas tendencias, nuevos mercados, nuevas monedas, nuevos principios, nueva tecnología y nuevas instituciones. En 1985 se publica el libro La innovación y el emprendimiento, el primer libro en presentar la innovación y el emprendimiento como disciplina determinada y sistemática. Analiza los retos y oportunidades de la nueva economía emprendedora de América. En 1990 publica el libro Gestionando la organización sin ánimo de lucro. Habla acerca del servicio y de las organizaciones sin fines de lucro, sectores de nuestra sociedad en rápido crecimiento que requieren cada día más la ayuda de expertos que sepan manejarlas efectivamente. En 1993 publica El Management del Futuro. Mientras todo el mundo habla de la nueva economía, él dice que era la sociedad la que cambiaba y que cada vez lo hacían con más rapidez. La revolución informática resultaba ser uno de esos cambios, así como los cambios demográficos y la caída de la industria tradicional como proveedora de la riqueza y el trabajo. Los ejecutivos debían comprender la nueva realidad para poder ser exitosos en esta nueva sociedad. En 1993 publica la obra La sociedad postcapitalista. La sociedad postcapitalista es una sociedad del conocimiento, es un sistema capitalista donde el capital es el recurso de producción crítico y está totalmente separado y hasta en oposición con el trabajo. En 1999 publica el libro Desafíos de la gerencia en el siglo XXI y trata sobre el automanagement, es decir, hace una serie de interrogantes como cuáles son mis puntos fuertes, cómo me desempeño, soy lector o soy escucha o no me escuchan, cómo aprendo, cuáles son mis valores, a dónde pertenezco, cómo puedo contribuir, dándonos las respuestas en forma sencilla y brillante. Este no es un libro sobre predicciones, no es un libro sobre el futuro. Los desafíos y temas que aquí se tratan ya nos acompañan en todos los países desarrollados y en la mayoría de los países emergentes. En el 2001 publica La esencia de Drucker. La gente que se pregunta ¿dónde puedo empezar a leer a Drucker? ¿Cuáles de sus trabajos son esenciales? Encontrará la respuesta en este libro, que contiene 26 capítulos tomados de sus varios trabajos publicados entre 1954 y 1999, ofreciendo en palabras de Drucker una coherente y razonablemente amplia introducción a la administración y da una visión general de su trabajo de la administración. Pues bien, estas fueron una de sus grandes obras. Peter Drucker fallece el 11 de noviembre del año 2005, una semana antes de cumplir los 96 años en su domicilio en California. Pues bien amigos, esta es la vida de Peter Drucker, considerado como el padre del management moderno. Si te gustó, dale like al video, recuerda suscribirte al canal. Soy Alex Calderón y esto es Yo Empresa.